Señores y señores, de pie, por favor. La Corte. Muchas gracias por algo parecido a la puntualidad, no completamente puntualidad, pero bueno. Vamos a continuar la audiencia y solicito al señor secretario llamar al segundo declarante, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, Presidenta. Edgar José Maya Villanzón. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. La función que cumplen los órganos de control, incluyendo la Procuraduría General de la Nación y las Contralorías, en relación con el control de función pública. Asimismo, declarará sobre el desarrollo de las facultades de estos órganos de control a lo largo de la historia de la República de Colombia y su lugar en el esquema constitucional colombiano. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le agradecería que se ponga de pie para que la señora Presidenta le tome el juramento de rigor. ¿Jura o declara solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Muchísimas gracias. Puede usted sentarse. Daré la palabra a la representación del Estado para que procedan con el interrogatorio respectivo. Solicito que indiquen a la Corte quién hará el interrogatorio. Gracias. Muchas gracias, señora juez. El interrogatorio lo haré yo, Camilo Alberto Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica. Muy buenos días, doctor Maya. Muchas gracias por acompañarnos en esta corte. Para iniciar, yo quisiera preguntarle, para información de la Corte, cuál es una breve historia de su vida profesional y de los cargos que ha ocupado en el Estado colombiano. Con mucho gusto. Primero que todo, un respetuoso saludo a la señora Presidenta, al señor Vicepresidente y a los jueces de la Corte, a su Secretaría. Mi vida ha transcurrido en el mundo del derecho desde el año 70, en que ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Allí me formé como abogado. He ejercido la profesión durante largo tiempo. He también desempeñado cargos públicos como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. He sido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria de Colombia durante 8 años. Me he desempeñado en 2 periodos de 4 años cada periodo como Procurador General de la Nación de Colombia. He sido Contralor General de la República. He ejercido la cátedra en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Externado de Colombia, una centenaria facultad de Derecho con prestigio nacional e internacional. Y hoy ejerzo mi profesión libremente. Gracias, doctor Maya. Para iniciar el cuestionario, quisiera preguntarle si en su experiencia tanto como Procurador General de la Nación como Contralor General de la República
En su opinión, ¿los órganos de control son esenciales para el Estado democrático colombiano? Sin duda alguna lo considero y le respondo que afirmativamente son esenciales en el funcionamiento del Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano, desde luego, comulga con todas las estructuras tradicionales de los estados y de la formación liberal de ellos, en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y paralelamente tiene unos órganos de carácter electoral y órganos de control de carácter, en dos vertientes: en la Procuraduría General de la Nación como órgano de carácter disciplinario y la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales como órganos de control fiscal. Desde la experiencia, yo creo que la evolución, la génesis de estas dos grandes instituciones en Colombia son centenarias. La Procuraduría General de la Nación se remonta al deseo del libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de manifestar claramente que había que crear un poder moral para los temas de corrupción. En Colombia, en 1921, el libertador Simón Bolívar instauró la pena de muerte para los corruptos, que eran los que habían ocasionado todos los males de la nación funcionando en 2 años anteriores la República. Posteriormente, en 1830, se crea la Procuraduría General de la Nación y su evolución llega hasta 1945, cuando ya comienza a recuperar autonomía, pero pienso que el hecho más importante en la evolución de la Procuraduría General de la Nación se da en 1991, cuando se erige como una institución autónoma e independiente del poder, de los poderes públicos, tanto de la rama ejecutiva, de la rama legislativa como judicial. El procurador, yo particularmente, fui ternado en 2 oportunidades por la Corte Suprema de Justicia y elegido por el Senado de la República sin dependencia alguna del poder, simplemente del proceso y del deber de elegir en este evento. Así sucedió también con la Contraloría General de la República. Inicialmente, los albores de nuestra República fue un órgano que dependió prácticamente de una dependencia, y valga la redundancia, del Ministerio de Hacienda y la Contaduría. Pero ya en 1866 tuvo Colombia la Corte de Cuentas, hasta 1923, en que llegó la misión Kemmerer a Colombia, una importante misión que vino a revisar la estructura, sobre todo fiscal y financiera del Estado, y creó 3 órganos: la Contraloría General de la República, el Banco Emisor o Banco Central, hoy Banco de la República, y la Superintendencia Financiera. Ahí arranca este proceso de la Contraloría General de la República, y cada una en la vertiente especial de la estructura del Estado colombiano para vigilar una, desde luego, en el título 10 de la Constitución de 1991, en donde están el régimen que regula estas 2 entidades, para efectos una de, primero, algo importante que es su principal función: la defensa y protección de los derechos humanos en Colombia. Y tiene adscrita a la Procuraduría la Defensoría del Pueblo en Colombia, que ejerce un papel muy importante. Igualmente, la defensa de las instituciones, la defensa del Estado colombiano y, por último, el poder sancionatorio en el campo disciplinario. La Contraloría, igualmente, autónoma e independiente en su estructura, ambas instituciones tiene la capacidad de autonomía administrativa, financiera y funcional absolutamente. Hoy en día, después de la Constitución, no hay ninguna dependencia, ninguna sujeción dentro de la estructura del poder público en Colombia que se intrometa en las funciones de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República. Puedo manifestar aquí claramente ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, vital para la estructura del funcionamiento de nuestras democracias en Latinoamérica, que son entidades respetables y respetadas en nuestro país. Desde luego que son susceptibles de mejorar cada vez, como son todas las instituciones,
pero considero que hoy en día le han prestado un gran servicio al país y se constituye en uno de los pilares de Colombia como democracia. Nosotros no solamente tenemos el problema de las faltas en que incurren los servidores públicos, de los indebidos manejos de los recursos públicos, tanto unos en su conducta como en el manejo del Estado y de los particulares que ejercen funciones, sino que también tenemos una enorme responsabilidad por la conservación del Estado de Derecho. Y estos dos organismos son un gran aporte a esta estructura administrativa y constitucional de nuestro país. Gracias, doctor Maya. Teniendo en cuenta su amplia experiencia tanto como contralor como procurador, ¿podría señalarle a esta Corte algunas conductas que son objeto de control por parte de la Contraloría y de la Procuraduría en Colombia? Bueno, las actuaciones de estos dos órganos de control en Colombia están sujetas al principio de legalidad. Tanto para la Procuraduría General de la Nación existe un código disciplinario único en donde están determinadas los deberes, prohibiciones, los principios y los procedimientos que se establecen. En una primera fase, en 1995, se creó el Código Disciplinario Único por primera vez, que recogía todos los sistemas disciplinarios en todas las actividades del Estado que existían a lo largo y ancho del Estado colombiano, en todos los niveles de la administración, y se creó un código único. Inmediatamente, en el año 2000, se permitió y se solicitó la reforma de ese código para fortalecerlo. A mí me correspondió, como Procurador General de la Nación, la aprobación en la Cámara de Representantes, porque ya venía aprobado en la administración anterior en el Senado de la República, y se erigió en la Ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, que hoy rige todas las actividades en Colombia. Un código garantista, sujeto al principio consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución, del debido proceso, en donde las decisiones, no solamente por su carácter administrativo, están sujetas al control contencioso administrativo de la jurisdicción, en donde éste puede suspenderlas, puede anularlas. Y además, los sujetos que han procedido en procesos en donde se han establecido sanciones, pueden también acudir a la Corte Constitucional a la acción de tutela. Y es más, como si lo anterior fuera poco, el Procurador General de la Nación tiene la facultad de revocar esas decisiones consagradas en el Código Disciplinario Único. Entonces, una gama de garantías que existen en la Procuraduría General de la Nación para efectos del desarrollo y el ejercicio de ese poder disciplinario que tiene la Procuraduría General de la Nación en Colombia. Igualmente, la Contraloría General de la República, esta entidad también centenaria, que como lo hemos visto son entidades, la Contraloría ya arriba a sus 97 años de existencia, con el presidente de la Corte de Cuentas 66 años, y la Procuraduría pues que sí tiene más de 190 años, o llega arriba este año a los 190 años de existencia. Entonces, ahí está consagrado, y en la ley 610 del 2000 está consagrado el juicio de responsabilidad fiscal con los principios rectores y todas las garantías para adelantar por parte de la Contraloría General de la República o las Contralorías territoriales, porque en Colombia definitivamente existe una estructura que yo he pedido públicamente, antes, durante y ahora, una revisión y la creación de la Contraloría Única General de la República, para que haya una unidad de criterios, para que haya un solo desarrollo y para que haya una sola vigilancia en el tema fiscal. Pero ahí están consagrados todos los derechos, e igualmente las decisiones de la Contraloría General de la República, en donde el Contralor tiene la atribución de la verdad sabida, buena fe guardada en la Constitución, para poder suspender a cualquier servidor público, cosa que yo jamás utilicé en los 4 años como Procurador General de la República, como Contralor General de la República, pero que también está sujeta al control contencioso administrativo las decisiones, en donde también procede lo mismo la anulación, la suspensión. E igualmente también procede y es
permitida la acción de tutela contra estas decisiones cuando causen un perjuicio irremediable a la persona, para que acuda a la jurisdicción ordinaria de nuestro país, a la jurisdicción contenciosa, a los jueces, y posteriormente busque la selección y la revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, en eso yo quiero, pues aquí dejar claro la gama de garantías que existen en nuestro país con relación a los servidores públicos, tratándose de la Procuraduría General de la Nación, y a los servidores públicos que manejan recursos públicos y privados que manejen recursos del Estado, para ser procesados tanto por la Procuraduría como por la Contraloría General de la República. Gracias. En su experiencia, ¿nos podría relatar brevemente cuál es esa finalidad que persiguen esas dos entidades frente a los funcionarios públicos? Bueno, yo creo que lo principal es el desarrollo del artículo 2 de la Constitución sobre la eficacia y la eficiencia del Estado en la satisfacción de las necesidades y en el cumplimiento de los deberes de este Estado en nuestro país. La Procuraduría General de la Nación tiene un objetivo, como lo decía, en las tres vertientes de la defensa de los derechos y promoción de los derechos humanos. En segundo término, también tiene que ver con la protección y las garantías de los asociados, y en último lugar el poder de carácter disciplinario y la Contraloría en el tema de la responsabilidad fiscal. La primera busca la eficacia y la eficiencia del servicio público, es decir, que el Estado está creado para satisfacer esas necesidades, para que los administradores públicos cumplan con sus deberes en toda la pirámide, desde la competencia del vicepresidente de la República hasta el último funcionario del Poder Ejecutivo, y en el Poder Legislativo de todos los integrantes del Poder Legislativo de elección popular: senadores, representantes, diputados, concejales, ediles, alcaldes y gobernadores. Esa es una función muy importante por parte de la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia y el examen de la conducta de esos servidores públicos, que es llevada con todas las garantías, con un proceso previamente establecido, que hay que entregarle el deber a los servidores públicos, el régimen que se le va a aplicar, y que tienen que tener pleno conocimiento cuando toman posesión del cargo, que no pueden haber normas posteriores a la conducta que se va a examinar, y que hay que respetar esa preeminencia de las normas ya establecidas para la ejecución de la conducta. Y además, el tema de la Contraloría General de la República en esta Ley 610 del 2000, en donde está plenamente establecido cómo es el procedimiento y cómo son las garantías dentro del juicio de responsabilidad fiscal, que se genera previamente en una auditoría que se hace al servidor público para efectos de establecer y abrir ese juicio de responsabilidad fiscal. En ambos casos tienen la garantía de la doble instancia, y en los funcionarios aforados, que son los altos funcionarios del Estado, como ministros, alcaldes de capitales, tienen un fuero especial que es de competencia del procurador. En nuestro país hemos llegado a un momento, que yo quiero manifestarlo, en donde el fuero, que era por jueces calificados, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el Procurador General de la Nación, por el Contralor General de la República, pues ha terminado en la exigencia de la doble instancia, por las controversias que se han presentado de carácter político en el ejercicio de estas facultades para estos funcionarios aforados. Y los demás sí tienen la doble instancia. Además, vuelvo a reiterar la garantía que existe del control contencioso administrativo de todos los actos que se hagan, de todos los juicios de responsabilidad fiscal, que buscan el resarcimiento del daño que ocasiona ese funcionario al bien público, a los dineros públicos, a las arcas del Estado, por el indebido manejo que ha tenido. Puede ser que tanto de la Procuraduría como de la Contraloría no todos son actos de corrupción, pero yo sí tengo que afirmar aquí, con altivez y con la experiencia que tengo de haber sido juez, como magistrado de la Sala Disciplinaria durante 8 años, de haber sido Procurador General de la Nación y como Contralor General de la República, los límites rebasados por la corrupción en nuestro país. Puedo examinar aquí
procesos fiscales, disciplinarios que se adelantaron contra servidores públicos, y puedo llegarle al último caso de una refinería en donde hay unos malos manejos por 4.000 millones de dólares que se han establecido. Yo creo que a lo largo y ancho, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, pocos antecedentes se pueden presentar, y el catálogo no solamente de estos procesos, sino de las sanciones que se han impuesto, tanto a funcionarios de elección popular como funcionarios designados por actos administrativos en los cargos que desempeñan, e igualmente también por parte de la Contraloría en el juicio de responsabilidad fiscal, que lo que busca es el resarcimiento del daño que se ha ocasionado al Estado. Gracias. En estos pocos minutos que faltan quisiera hacerle las dos últimas preguntas. En su experiencia como Contralor y como Procurador, ¿usted podría darle fe a esta Corte si conoce algún caso, alguno, en el que esas entidades emitan decisiones basadas en persecuciones políticas? Mire, ambas entidades tienen algo fundamental de lo cual nos enorgullecemos en Colombia, que es la carrera administrativa. La mayoría de los funcionarios, cuando yo dejé la Contraloría General de la República, el 96% de esos funcionarios estaban en carrera administrativa, con una permanencia promedio en la entidad de 21 años. Hay funcionarios de 30 y ahora con la edad de retiro forzoso ya hay funcionarios de 40 años de ejercicio del profesionalismo, del cual puedo dar fe en esto. Igualmente en la Procuraduría General de la Nación, en la intervención como Ministerio Público en los procesos judiciales, existía el libre nombramiento y remoción de los procuradores judiciales que conceptúan en los procesos penales, civiles, laborales y en la Corte Constitucional y en el contencioso administrativo. Y hoy en día todos esos funcionarios han ingresado en carrera administrativa, lo que permite una estabilidad y una independencia. Yo he sido un defensor y soy un defensor de la carrera administrativa, y que a los cargos se acceda por concurso. Durante mi permanencia en la Procuraduría terminé un concurso y realicé 4 concursos. Igualmente lo hice con el tiempo de un concurso en la Contraloría General de la República. Entonces, hay una estabilidad, hay unas garantías, y la autonomía, la independencia, autonomía administrativa, técnica, presupuestal de estas entidades permite que no haya una desviación de esos temas. Pueden haber eventos en que pueda ocurrir la interpretación de una decisión que se dé, pero para eso está el control contencioso administrativo. Para eso se acude a esta Corte, respetable Corte Interamericana de Derecho, para garantizar precisamente esos derechos de los ciudadanos colombianos que han ejercido funciones públicas y que han sido objeto de sanciones. Y la última pregunta, doctor Maya, usted como procurador, ¿sancionó algún funcionario de elección popular, y en caso de que lo haya hecho, solo pertenecían a partidos de la oposición o pertenecían a distintos grupos políticos? Mire, yo puedo dar, y la sociedad colombiana es testigo, yo nunca he tenido en mi vida pública y privada un proceso de ninguna índole. Las acusaciones infundadas por haber impuesto sanciones o por haber absuelto a personas han sido totalmente archivadas por los órganos que le corresponde la investigación. Cuando el procurador, como en mi caso, es designado o ternado, que era el origen de esa terna, por la Corte Suprema de Justicia, la investigación la tiene la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Si es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es la Corte Suprema de Justicia quien debe hacerlo. Pero nunca considero yo que se ha dado ese tema de la injerencia política, el factor determinante de la política. Ha habido mucha controversia con un funcionario público. Tuve yo la sanción de imponerle una sanción de 13 años y de 15 años de inhabilidad, que fue una controversia nacional por las características de este personaje, que el Consejo de Estado terminó declarándolas ajustadas a derecho totalmente en esa decisión. Entonces, yo puedo decirlo aquí en ese sentido y manifestar también como ex procurador, como ex contralor, como colombiano, la preocupación que a mí, lo he dicho públicamente y vengo a reiterarlo aquí, me asiste, que en forma expresa o en forma tácita
la Corte Interamericana de Derecho, con su decisión, fuera a afectar las atribuciones de los órganos de control. Aquí hay un pilar en la sociedad colombiana que es la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Y eso cambiaría totalmente la estructura institucional de nuestro país. Ese sería una sustitución de la Constitución y tenemos una Corte Constitucional respetable que, amén, ha entregado decisiones cuando han sido formuladas demandas contra las atribuciones o los artículos o las normas de la Contraloría o de la Procuraduría, el respeto de esas normas por la Convención Interamericana de Derecho y particularmente por el artículo 23 de esta Convención Interamericana, que es la que rige pues, los dictámenes de ustedes. Entonces, es algo pues, que con todo el respeto, con profundo respeto, aquí, delante de ustedes, en presencia de ustedes, lo he dicho, lo dije como Contralor General de la República, cuando sucedió la anulación por una recomendación de la Corte Constitucional en una sanción que se impuso en la Contraloría Distrital de Bogotá y en contra de la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Consideré pues, que era de debido acatamiento pues, la recomendación que se hizo, pero que siguen los procesos contenciosos administrativos de todas las decisiones que se han tomado. Es decir, hay un contrapeso, un equilibrio de poderes en nuestro país por medio de ese control que se realiza por parte de la jurisdicción respetable en nuestro país, también centenaria, bicentenaria ya casi, sobre los actos de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República. Muchas gracias, doctor Maya. Sí, señora juez, terminamos ya. Muchas gracias. Entonces le damos las gracias al declarante y ahora le damos la palabra a la representación de la presunta víctima para que hagan su interrogatorio. Por favor, nos indican quién lo va a hacer. Tienen ustedes 20 minutos y les ruego proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Alejandra Escobar Cortázar, integrante del colectivo de abogados social BA Restrepo. Con su venia, señora presidenta, procedo a realizar el interrogatorio al declarante a título informativo. Buenos días, señor declarante. A continuación, le formulo mi interrogatorio. De acuerdo con la referencia realizada durante su declaración, ¿el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho es una instancia dentro de la jurisdicción disciplinaria? El proceso de nulidad y de restablecimiento del derecho es un proceso que se adelanta en mi país ante la jurisdicción contencioso administrativa. Se puede solicitar la revocatoria por parte de quien profirió la decisión o su superior inmediato, en ese caso en el aspecto disciplinario. Pero en lo que tiene que ver concretamente con la pregunta que usted hace, es una atribución y una facultad de la jurisdicción contencioso administrativa. Ella tiene la atribución, la facultad de suspender o de anular esa decisión que se ha sido sometida a su consideración, y para ello también hay una doble instancia dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, dependiendo de la persona que interpone el recurso. Entonces, que quede claro que esa es una facultad, una garantía que tienen la decisión en contra de la decisión administrativa que ha proferido tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República. En su declaración se refirió a la sanción de funcionarios de elección popular. Nos gustaría saber si en esos casos hubo condena penal emitida por juez competente. Bueno, yo quiero ser explícito también en este aspecto, retrotrayéndome a una sentencia de la Corte Constitucional de 1993 con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero, sobre la posibilidad que las decisiones en Colombia, que es dentro del derecho comparado un aspecto, una estructura sui generis en este aspecto, y quiero decirlo porque la primera demanda que se presentó era la violación del principio del non bis in idem. Es decir, un servidor público en Colombia puede ser juzgado disciplinariamente, penalmente y fiscalmente al mismo tiempo.
Y cualquiera de las tres decisiones pueden ser indiferentes en su resultado: condenado penalmente, absuelto disciplinariamente, absuelto fiscalmente, o viceversa, absuelto penalmente, condenado disciplinariamente y sancionado fiscalmente, o solamente en una de las dos alternativas. Esa es una estructura que tenemos sui generis y la Corte Constitucional ha respaldado eso. ¿Qué tiene que ver? En su pregunta, tres cosas. Una, el tema de carácter disciplinario del juzgamiento de la conducta de ese servidor público. Dos, el aspecto totalmente fiscal sobre la forma como fue el manejo de los recursos públicos o los bienes públicos, que puede ser, que es la atribución. Y ya en la elección, cuando es elección, como delito en el sistema penal, también es otra cuestión totalmente diferente. Entonces, sobre la pregunta, pues yo quiero ser muy claro de que en nuestro país se pueden dar las conductas en estas tres variantes y desde luego que pueden tener un resultado totalmente diferente. Lo que yo veo es que si se va a suprimir, si se busca suprimir, quiero ser claro en eso, el control, en el caso de los servidores públicos, de elección popular, ediles, concejales, diputados, gobernadores y alcaldes, ese sería un cambio estructural muy fuerte para Colombia. La Corte Constitucional en eso ha tenido juicio, ha tenido el análisis desde hace mucho tiempo en multiplicidad de sentencias que han sido reiteradas en ese tema con relación a los servidores públicos que han llegado a los cargos de elección popular. No ha habido ninguna consideración, sino el acatamiento que tuvo el Consejo de Estado en el evento del senador hoy de Colombia, Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, al acatar y anular, que interviene como Contralor General de la República para solicitar que no fuera erga omnes, sino para el caso particular, y que se sostuviera en eso la decisión que la Sala Plena del Consejo de Estado determinó. Pero en ese caso de las elecciones de los servidores públicos que tienen la investidura del origen en la elección popular, sería un cambio muy forzado, muy inconveniente, una sustitución de la Constitución total, un cambio total de la estructura, porque ahí no vendría solamente el tema de carácter… pero no nos está dando la respuesta a la pregunta. Me gustaría que concretara, por favor, hacia la respuesta de la pregunta. Reitere la pregunta, por favor. Me gustaría saber, en esos casos que usted refirió durante su intervención inicial, ¿cuántas de esas tuvieron una condena penal emitida por juez competente? Bueno, yo no tengo la información en el tema de la comparación en el tema penal, pero sí hay muchas circunstancias. Por ejemplo, puedo decirle, en el último caso, Sonado Reficar, pues ahí también hay juicio penal sobre las personas que se dieron, y hay una multiplicidad en el tema de la contratación. Sí, sería buscar e ilustrar a la Corte con una estadística de cuántos se han sido las decisiones de carácter disciplinario que han tenido relevancia como delito, que no necesariamente, como lo dije y quiero que quede claro, pues tienen que tener la relevancia como delito o la afectación al patrimonio público. Simplemente la conducta puede ser juzgada desde el punto de vista disciplinario y no en el tema penal. Pero había que hacer una estadística, pues si no la tengo, pero tenga la certeza que ha habido, desde luego, condenas de carácter disciplinario, fiscal y de carácter penal en esa trascendencia. Lo que pasa es que lo que se plantea, y le conozco el trasfondo de la pregunta exactamente, y excuse la referencia que haga, es que las conductas solamente de los servidores públicos de elección popular van a tener consecuencias de carácter penal y desaparecen los juzgamientos de carácter disciplinario y de carácter fiscal en Colombia. Esa es una cuestión que implicaría un cambio, porque, por ejemplo, la pérdida de investidura entraría en esa órbita. Entonces, desaparece también, por poner otro ejemplo, de la jurisdicción contencioso administrativa la atribución de solicitar la pérdida de investidura, que es una decisión
jurisdiccional totalmente, las de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero que en este caso, pues como lo que se puede pretender es que sea solamente la conducta que sea erigida como delito y que sea investigada por la Fiscalía General de la Nación y juzgada por los jueces penales de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a la investidura del funcionario, si es juez, perdón, si es concejal, si es diputado, si es gobernador, si es alcalde, si es senador, si es representante. Entonces, pues eso cambiaría totalmente el esquema de la jurisdicción, de la estructura política y constitucional de nuestro país. Nos gustaría saber, los órganos de control interno que ha referido son los únicos encargados de combatir la corrupción en el ordenamiento constitucional colombiano. No, mire, yo creo que en nuestro país ha habido una aclaración muy seria y muy profunda a raíz del poder que tenía la Contraloría General de la República en el tema de hacer una función preventiva antes de comenzar el juicio de responsabilidad fiscal. La Corte Constitucional en una sentencia declaró inexequible esa norma porque, para responder su pregunta, la sentencia de la doctora María Victoria Calle en ese tema lo hace muy claro, que existen unos órganos de control interno y que los verdaderos órganos de control interno en nuestro país son las superintendencias que están erigidas como tal, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio, en fin, son los órganos que ejercen el control interno y que la función de la Contraloría General de la República es vigilar esa competencia de esos órganos de control interno, que son las superintendencias, vuelvo a reiterar lo que dice la sentencia, en ese caso, y desde luego ese control de advertencia que existía en la Contraloría General de la República, de creación legal y no constitucional, fue declarado inexequible en el 2015 por la Corte Constitucional. Ese control de advertencia fue aplicado por contralores en distintas modalidades, de 8 o 10 controles de advertencia hasta llegar a innumerables controles de advertencia. Yo no apliqué ningún control de advertencia en ese momento, porque estaba esperando y sabía del conocimiento que existía en la Corte Constitucional una solicitud de demanda de inexequibilidad en contra de esa atribución que se había dado en materia legal a la Contraloría General de la República. Nos gustaría saber si durante su gestión como Procurador General de la Nación usted promovió alguna iniciativa para adecuar el Código Disciplinario Único a la Convención Americana. Directamente no lo hice. He sido muy respetuoso y realicé una labor de protección a los derechos humanos en la Procuraduría General de la Nación. Quien tuvo a cargo esa delegada hoy es la presidenta de la JEP en Colombia, la doctora Patricia Linares Prieto, que durante 8 años ejerció ese poder con mucha transparencia y con mucha contundencia en la función preventiva, que es una función muy importante de la Procuraduría General de la Nación. Pero en realidad nunca busqué pues acondicionar eso, pero sí tuve el principio, como lo hice en la Contraloría General de la República, que para abundar en mayores garantías, porque mi espíritu y mi concepción es garantista en ese tema, de que tanto en la Contraloría, quien hace la auditoría y hace el juicio de responsabilidad fiscal son los mismos funcionarios de la Contraloría, en la Procuraduría también ese juicio de carácter disciplinario debía tener una separación. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un problema, señores magistrados, pues que hay un poder superior que es el del Congreso de la República, que acaba de plantearse ahora la supresión de las Contralorías territoriales y el Congreso de la República lo niega, por ser un Estado de Derecho en donde están las instancias plenamente estructuradas, pero sí fue un tema en donde yo busqué la separación porque había que ser más garantista y que quien hacía la investigación no debiera hacer el juzgamiento. Es decir, una especie de sistema acusatorio como el de la Fiscalía General de la Nación, en donde la Fiscalía investiga y un juez de la República hace el juicio de carácter penal.
Muy bien. Nos gustaría saber qué otras entidades entonces participan de esta lucha contra la corrupción en el marco del ordenamiento constitucional colombiano. Bueno, hay, aparte de la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia, todas las entidades tienen un órgano de control interno. Ese órgano de control interno, antes de cuando se comenzó el gobierno del presidente Santos, yo solicité que esas personas, esos funcionarios designados por el jefe de la entidad de control interno, como jefe de control interno, fueran de periodo fijo y ojalá accedieran a él por concurso, porque es muy grave que uno nombre a quien lo va a controlar. Me parece de una gravedad, y entonces en cada una de las entidades, a nivel municipal, departamental, nacional, en todos los niveles de la administración pública colombiana, existía pues el adefesio, y perdonen la expresión, de que el director de la entidad nombraba a quien lo iba a controlar, a quien iba a controlar como órgano de control interno. Entonces, eso es algo que quedó también muy definido, desde luego, y esta sentencia, vuelvo a invocarla, de la Corte Constitucional, en donde suprimió el control de advertencia, hace un estudio muy profundo sobre el tema que tiene que ver con los órganos de control interno. Así que para eso existen, que el control de advertencia era una modalidad del control interno, y que para eso existen las superintendencias y para eso existen las oficinas de control interno en nuestro país. Perfecto. Entonces, nos gustaría en este momento que nos manifestara si hay entidades diferentes a las de orden administrativo y fiscal que participen de esta lucha contra la corrupción en el marco del ordenamiento constitucional colombiano. Bueno, yo creo que tenemos, aparte de estas dos, pues una entidad que es la insignia, que es la Fiscalía General de la República, en donde pues las conductas de los servidores públicos en las diferentes manifestaciones, pues desde luego son erigidas como delito, y ella tiene el sumum de la capacidad, tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que es la entidad insignia. En Colombia, la entidad más importante después del presidente de la República es la Fiscalía General de la Nación. El segundo nivel de importancia y de poder en Colombia es la Fiscalía General de la Nación, independientemente que la Corte Constitucional sea la Junta Directiva del Estado, como yo la he llamado en nuestro país. Nos gustaría saber si las salas disciplinarias que ha referido con anterioridad están integradas por personas elegidas por carrera o de qué tipo. La sala disciplinaria, particularmente la del Consejo Superior de la Judicatura, a la que yo pertenecí por mandato y creación de la Constitución de 1991, que es otro órgano de control cuyas decisiones son de carácter jurisdiccional para examinar la conducta de dos clases de personas en nuestro país: los servidores judiciales, los funcionarios judiciales que administran justicia, y los abogados en ejercicio. Colombia tiene una particularidad, señores jueces, de que la profesión de abogado es una profesión intervenida constitucionalmente. En Colombia no hay colegios de abogados. En Colombia hay un Consejo Superior de la Judicatura con una sala disciplinaria creada, que ha sido transformada en un nuevo estamento que no se ha puesto en funcionamiento desafortunadamente, en donde se cumplen esas funciones de carácter disciplinario. Muy bien, entonces concretaré la pregunta. Específicamente, ¿cómo funcionan este tipo de salas disciplinarias, bueno, o cómo están integradas en la Procuraduría sí. General de la Nación y en la Contraloría? En la Procuraduría General de la Nación, en la jurisdicción disciplinaria, que es la del Consejo Superior, funciona por elección del Congreso de la República, en ternas que envía el presidente de la República por un periodo de 8 años. En la Procuraduría General de la Nación, que fue creación de la reforma y de la reestructuración que hizo mi antecesor, Jaime Bernal Cuellar, con la Ley 262 del 2000, para efectos de eso, la sala disciplinaria es la segunda instancia de las Procuradurías delegadas, que son todos designados por el Procurador General de la Nación. Tanto por eso como también las Procuradurías regionales y las Procuradurías y los Procuradores provinciales. Esos cargos no están sometidos a concurso.
Respecto a los contralores municipales, departamentales y distritales, ¿cómo se hace la elección de estos funcionarios? Bueno, estos funcionarios tienen un origen en los municipales, en los consejos municipales, y los distritales y departamentales en los consejos respectivos de los distritos capitales de esas entidades y de los departamentos de las asambleas departamentales. Ese es un origen, desde luego, que son cuerpos políticos, pero yo considero que también tienen periodo y que también deben tener una independencia total. Yo quiero aclarar acá y decirlo que he sido un crítico de esa estructura del control fiscal en Colombia y la búsqueda de la unificación por parte del Congreso de la República. Lo intenté, lo dije antes de ser Contralor, lo dije de la Contraloría, lo digo hoy, respaldé en un referendo que hizo el presidente de ese entonces, siendo yo procurador, la única de las preguntas en ese referendo era la eliminación de las Contralorías municipales y las Contralorías departamentales, y estuve de acuerdo con esa supresión, pero no tuvo éxito ni aprobación por parte del pueblo colombiano ese referendo que se le planteó. Finalmente, nos gustaría saber cuántos funcionarios de elección popular destituyó en su periodo como Procurador General de la Nación. Bueno, yo puedo pues hacer una memoria y desde luego pues más de 1000 funcionarios de elección popular en ese periodo yo destituí. Muchísimas Haciendo gracias. un poco de memoria, pero les mandaría la estadística porque no la tengo a la mano. Muchísimas gracias, señora presidenta. Así concluimos nuestro interrogatorio. Muchas gracias. No escuché bien la respuesta. Que más de 1000 Más de 1000 funcionarios. funcionarios Lo sé. Muchas gracias a la representación de la presunta víctima, y pregunto ahora a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta. Al señor juez Ricardo Pérez Manrique. Sí, señora presidenta. Tiene usted la palabra. Buenos días. Usted hizo un análisis de la historia de la Procuraduría y la Contraloría y lo asoció siempre, por lo menos eso yo entendí en su exposición, a la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Es decir, la finalidad esencial que tienen estos organismos es la lucha contra la corrupción, el control de la corrupción en el Estado, o hay otros fines también. Bueno, yo quiero pues manifestarle, señor juez, con todo respeto, que siempre he dicho la frase que en Colombia ni todo es corrupción ni todos somos corruptos. Esa es la primera aclaración que yo quiero hacer. Pero hay unos niveles altos de corrupción en donde no solamente las decisiones de la Contraloría y la Procuraduría son por actos de corrupción, a veces por ignorancia y desconocimiento de la ley, por manejos errados de los recursos públicos, sin que exista la mala fe. Por eso la calificación en el principio de la proporcionalidad tiene que ser a título de dolo o a título de culpa, para bajar esa consideración y esa calificación de la conducta del servidor público. Usted en el caso del señor Petro no ha tenido ninguna participación, no era procurador ni contralor, ¿o ha tenido alguna participación? Bueno, cuando se dio lo del senador Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, yo no estaba, por parte de la Procuraduría, no recuerdo, no estaba en ejercicio, pero lo de la Contraloría Distrital es un tema en donde no intervino la Contraloría General de la República, porque ellos tienen, pues, desde luego la aplicación de la misma norma de la Ley 610 del 2000, que es para todas las Contralorías, pero en este caso fue por parte de la Contraloría Distrital de la capital de la República. Este caso es público y notorio, digo, las condiciones de la sanción que se aplicó. Podríamos decir que en este caso las sanciones no están fundadas en un tema de corrupción, de acuerdo bueno, yo, a lo que se ha externado. En eso me abstengo de responderle porque no tengo el conocimiento profundo de cómo es el procedimiento, cómo se estructura el expediente, tanto el de la Procuraduría, tengo que decirlo, como el de la Contraloría General de la República. Acepto su respuesta, pero sí. Quiero aclarar que yo no le estoy pidiendo
que usted me diga si está bien o está mal, sino simplemente sobre el contenido. Si el contenido está vinculado con un hecho de corrupción o es usted dijo, cuando yo le pregunté cuáles eran las funciones, usted me dijo, bueno, la corrupción es una y hay otras facultades sancionatorias, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de esas otras facultades sancionatorias, yo quería saber si se podían ubicar estas... No conozco el tema, pues sería una irresponsabilidad de parte mía manifestar pues la naturaleza y el origen de eso. Simplemente las informaciones de prensa y la controversia nacional que se ha hecho por esa sanción. Acepto su respuesta. Usted ha insistido en sus declaraciones en una suerte de advertencia respecto de la incidencia que una eventual decisión de esta Corte podría tener sobre el sistema de Contralor, y usted lo refirió específicamente al tema del Contralor de la corrupción. De acuerdo al orden jurídico colombiano, el procurador puede instruir un proceso, destituir a un funcionario aún de elección popular, ¿sí? Y sancionarlo con inhabilitación política. Es así. Bien. Quería que me explicara cuáles son los recursos que tiene, usted más o menos lo dijo, pero que me desarrollara los recursos que tiene un funcionario en esas condiciones a los efectos de impugnar la sanción. Sí, esas decisiones, vuelvo a reiterarle, son de carácter administrativo, las de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ese servidor público que ha sido, a quien se le ha impuesto una sanción de carácter disciplinario, y originada en esa sanción hay una inhabilidad, porque pueden haber sanciones de menor rango, de suspensión del cargo, de ejercicio del cargo, pero no conllevan a la inhabilidad. Cuando conlleva la inhabilidad, a la creación de inhabilidad, tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para, mediante demanda, formular la anulación, solicitar la anulación de esa decisión. Y además tiene cautelarmente la posibilidad también de solicitar la suspensión de la decisión. Posteriormente, pues si no logra ese cometido de la anulación y mucho menos de la suspensión, también tiene la vía de la acción de tutela, el recurso de amparo que existe en nuestra Constitución, de acudir ante unos jueces diferente a los de la jurisdicción contenciosa administrativa y después solicitar cuando ese asunto llegue a la Corte, porque todos los asuntos de acciones de tutela tienen que remitirse a la Corte Constitucional para que ella decida si selecciona el caso o no selecciona el caso. Y puede también solicitar la selección, y si le niegan la selección, puede acudir al defensor del pueblo, al director de la agencia, al Procurador General de la Nación, para que pida la selección y que la Corte Constitucional revise esa decisión. Usted ha mencionado que durante sus mandatos en la Procuraduría piensa que unos 1000 funcionarios de elección popular fueron destituidos, ¿es así? La pregunta es, de la misma forma que usted estima un número de funcionarios destituidos, si me puede estimar qué número de esos funcionarios han recurrido las decisiones. Sí, ha habido casos, puse un caso emblemático, es decir, corro un riesgo, y quiero ser claro en eso, en cuantificar las decisiones, porque fueron 8 años en ejercicio, ser menos, puedo incurrir en un error, pero pues por los innumerables procesos que se adelantaron durante esos 8 años, pues estimo en ese monto, esa cuantía. Mañana puede salir ya la estadística en Colombia diciendo que no, que fueron menos, que fueron más. Por eso pues lo hago corriendo ese riesgo y lo asumo desde luego de ese tema, pero considero pues que ha habido muchas decisiones revocadas y anuladas por la jurisdicción contenciosa. A nivel local, por parte de los tribunales contenciosos que están en cada una de las capitales de los departamentos, la segunda instancia del Consejo de Estado, o directamente por la investidura de funcionarios del nivel nacional que acuden ante el Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa, y se dan desde luego en ese control de legalidad prácticamente, de aplicación de las normas, se puede dar, y se han dado muchos casos de anulación de decisiones de la
Procuraduría y de la Contraloría General de la República también. Pensando en el más alto nivel del Estado, la Procuraduría puede iniciar una investigación. Es decir, aquí se dijo, y quiero que me lo ratifique o rectifique, que un senador puede ser destituido inclusive por la Procuraduría. Sí. Y la pregunta es, ¿y un presidente de la República? No, el presidente, allá en Colombia existe el juicio político, esto que acabamos de ver en el impeachment, que es una figura copiada en una comisión de acusaciones del Congreso de la República, en donde hay la instrucción de la acusación contra el presidente de la República y el juicio político lo realiza el Senado de la República. En nuestra historia, tenemos un solo caso de un dictador, nefasto dictador del mediados del siglo pasado, en donde el Congreso de la República lo destituyó del ejercicio del cargo posteriormente de haber dejado el poder. Usted dijo que el segundo cargo, en realidad en importancia en Colombia, era el de fiscal del Estado, y con lo cual la consecuencia natural es que el fiscal conduce lo que es la política criminal del Estado, y por eso de ahí su poder y su importancia. En ese plano, en su actuación como procurador o controlador, ¿alguna vez le ha dado cuenta a un fiscal de hechos verificados en una investigación? Desde luego. Como procurador hacía el traslado cuando había relevancia penal, consideraba que no solamente se violaba el Código Disciplinario y entonces compulsaba las copias, se llama compulsación de copias en nuestro sistema judicial, a la Fiscalía General de la Nación, y desde luego pues también lo hice como contralor. Lo que pasa es que esa es una fiscalía en donde hay por lo menos 1,5 millones, 2 millones de procesos, en donde la demora es seria y es importante. Pero quiero aprovechar para rectificarle o ratificarle mi tema de que es la segunda entidad más poderosa porque tiene el poder de la libertad de los ciudadanos, de manejar la libertad de acusarlo ante el juez. Hay una función, un juez de control de garantía, en donde puede determinar la entrada a la cárcel o a la detención domiciliaria de ese ciudadano que es acusado, y ese es un poder muy grande para el ser humano. Yo creo que lo más preciado que tiene es la libertad. Quiere decir, y con esto concluyo, que en Colombia es perfectamente posible y casi habitual que un funcionario de elección popular pueda ser destituido exclusivamente por un procedimiento administrativo con eventuales recursos judiciales después. Es así, sin intervención de la justicia penal. Puede ser por parte de la Procuraduría, como les digo, y si es en el caso de la conducta, porque pues para efectos del control fiscal muy pocos casos se presentan de concejales y de diputados y de senadores y representantes, pero sí de alcaldes y gobernadores que son de elección popular, entonces puede llegar a la destitución sin tener trascendencia en el campo penal. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor juez Pérez Manrique. Le pregunto al señor juez Raúl Zaffaroni si tiene preguntas. No, muchas gracias. Gracias a usted. Le pregunto al señor juez Eduardo Ferrer si tiene preguntas. No, señor presidente. Muchas gracias. Le pregunto al señor juez Eduardo Biogrossi si tiene preguntas. Sí, presidente. Adelante. Me impactó lo que usted dice, que si hay una consecuencia de lo que nosotros podamos resolver, si hay una modificación de que en términos de la facultad del Procurador General de la República de establecer inhabilidades, sería, no sé la palabra, muy grave, graves consecuencias. ¿Por qué no puede ser un juez penal que haga eso, como la Convención lo alude en el artículo 23, Bueno, que es un juez penal? ¿Cuál sería lo tremendo que pase de una autoridad, que pase de una autoridad administrativa a una autoridad judicial, donde de partida el afectado por la medida puede defenderse adecuadamente y con mayor libertad? sí, yo quiero volver pues a reiterar que con profundo respeto por esta Corte lo he manifestado y es una opinión personal que no compromete nada.
lo dije hace rato en Colombia sobre lo que usted me pregunta, y creo que dentro del catálogo de delitos no están todas las faltas que están consideradas en el Código Disciplinario por incumplimiento a las prohibiciones y los deberes de los servidores públicos, ni tampoco en el tema del manejo fiscal de los dineros públicos y los bienes públicos está todo calificado. Entonces, quedaría una órbita de conductas y de manejos de dineros y bienes públicos por fuera, que no la tiene el Código Penal. Entonces, eso implicaría primero que todo una reforma constitucional, una verdadera sustitución de la Constitución en nuestro país para efectos de acatar la decisión que tome la Corte Interamericana. Por eso yo, cuando el Consejo de Estado, en el caso del honorable senador Gustavo Petro, intervine y manifesté claramente que lo hiciera exclusivamente interpartes para este caso y que no era erga omnes, por la primera decisión era erga omnes, ¿sí? Se caían todas las competencias de la Contraloría, y yo era Contralor en ese tiempo, y de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, yo creo que quedan muchas conductas, señor juez, con todo el respeto, se lo digo, y perdóneme la franqueza, esa ha sido mi conducta como servidor público, como ciudadano, decir las cosas como la pienso, pero con fundamentos y con razones, en este caso, que se las esboza usted. Quedarían una gama de conductas, de prohibiciones, de falta a los deberes del servidor público, que es un catálogo inmenso que tiene el Código Disciplinario Único, y dentro también de la calificación de los juicios de responsabilidad fiscal, muchos temas que además la justicia penal no alcanzaría también la órbita de tener todo ese universo de los servidores de elección popular, que tenemos 1.200 alcaldes, 32 gobernadores, innumerables, se me escapa el número de concejales, de diputados de las 32 asambleas departamentales y más de 270 congresistas que quedarían por fuera de ese tema. Yo le agradezco la franqueza. Sí. Y yo también voy a ser franco, sí, pero soy. Resulta que hay varios juzgados. Primero, hay más juzgados penales, supongo, que procurador. Segundo, es así, ¿no es cierto? Segundo, yo distingo entre la conducta a ser sancionada y la sanción. Entonces, ¿no le parece que una sanción, por qué no puede ponerla ser un juez? ¿Cuál es la diferencia en que la ponga un juez penal? Es la sanción, porque usted puede regular todos los otros ilícitos y dejarlo en la Procuraduría General de la República, ¿o no? Ahora, por otra parte, le pregunto, mi pregunta va en franqueza, en conformidad, porque sobre eso fallamos nosotros, sí, lo que establece la Convención, no lo que establece el derecho interno. Entonces, por ahí viene, y la Convención habla literalmente, podemos interpretar lo que dice, y no me estoy avanzando tesis, pero habla de juez competente, de juez penal. Entonces, ahí viene que claro, yo entiendo su posición, que es una posición personal, que a usted conforme al derecho colombiano, también quizás conforme a lo que a usted le gusta, pero aquí estamos frente a la Convención. Y por eso viene mi pregunta. Quizás, si quiere me contesta, si no, no. No, le voy a contestar porque yo no actúo de acuerdo con mi gusto, sino de acuerdo a veces hasta con mis convicciones, que todo el país la conoce. Entonces, vuelvo a reiterarle la necesidad de que, desde luego, le contesto al rompe, que la Procuraduría tiene 4.000 funcionarios y la Fiscalía tiene 27.000 funcionarios en Colombia. Es la entidad, es más grande que la propia rama, que tiene 24.000. La Fiscalía es más grande que la rama judicial en funcionarios, solamente para el tema de delitos. Y mire cómo estamos, en la situación en que está Colombia, que no alcanzan esos fiscales a evacuar. Es una entidad congestionada, donde un proceso, yo le puedo manifestar que toda la compulsación de copias que yo hice de todos los delitos, por lo menos de 3.200 millones de dólares, en el caso de la construcción de una refinería que se pagaron en Houston, Texas, y le pedí al fiscal que le oficiara al fiscal de los Estados Unidos para buscar eso, y no hemos encontrado resultado. Y eso fue hace 2 años y medio.
Entonces viene este catálogo que va a entrar y desde luego que tendría el juez penal que entrar a juzgar conductas que no están erigidas como delito. ¿Verdad? Entonces desaparece totalmente el código disciplinario, desaparece totalmente el juicio de responsabilidad fiscal para estos funcionarios, que son numerosos. Entonces hay un cambio en la estructura, desaparece la pérdida de investidura, desaparece el control contencioso administrativo que ejerce sobre las decisiones de la Contraloría y de la Procuraduría General de la Nación. Entonces es una sustitución de la estructura del Estado colombiano. Es un nuevo Estado colombiano que se va a crear. Esa decisión, pues, respetuoso de lo que ustedes, yo simplemente he venido aquí, aprovecho la oportunidad para manifestar lo que les he dicho. Con todo respeto, vuelvo a decirles, y desde luego que yo no estoy representando a nada del Estado colombiano, sino quien ha desempeñado esos cargos como procurador y como contralor, pero valoro el tema de la competencia de ustedes, del artículo 23, y desde luego hay que decir que los derechos no son absolutos, los derechos tienen límites y hay que ponerle límite a esos derechos. Y una forma de ponerle límite en Colombia ha sido las inhabilidades para acceder a los cargos públicos, las personas que han sido destituidas por conductas reprochables disciplinariamente y las personas que han sido destituidas, sancionadas fiscalmente buscando el resarcimiento. Además, el resarcimiento es posible que pagando la sanción pecuniaria que se pone, pues se habilita inmediatamente la persona para ejercer cargo público. Le agradezco su respuesta. No voy a seguir porque si no se transforma en un debate. Yo voy formando mi propia idea. Le agradezco mucho a la señora presidenta. No tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Eduardo Biogrossi. Le pregunto al señor Pazmiño, el doctor Pazmiño Freire. Gracias, presidenta. Quisiera, muy buenos días, muy buenas tardes, doctor. Usted refirió en su exposición que en la conformación de las contralorías distritales y también hay contralorías municipales y departamentales, que en estas instancias la elección o la designación, la pregunta es de elección, es designación, elección. Son objetos de selección el contralor distrital, contralor municipal y el departamental. ¿Quién les elige? Respectivamente, si los distritales y municipales son elegidos por los consejos municipales y los departamentales son elegidos por las asambleas departamentales. Esas son las facultades que tienen por un periodo de 4 años. Entonces son elegidos sí, indudablemente por un órgano político. Que viene de elección popular, todos, 3. Los 2, perdón. Y que les va a vigilar sus actuaciones, a los que le eligen. Puede vigilar las actuaciones. Yo creo que la competencia no es mayor, no tienen la competencia. Ya esa competencia pasa a la Procuraduría General de la Nación y si hay algún tema fiscal a la Contraloría General de la República. Pero por efectos de su función distrital, municipal, va a estar dentro de las competencias del Contralor. Sí, ¿no? puede haber una explicación, solicitud de explicaciones por parte, pero ya el tema de una destitución por parte de esos funcionarios ya sí se daría por parte de la jurisdicción de anular su elección, porque es una elección. Ellos no tienen la capacidad para ¿Tienen facultad ellos para sugerir, promover o sancionar con destitución? No conozco norma que autorice para... Eso es el solo, Congreso de la República elige al Contralor, no puede destituirlo. ¿Y es solamente el Contralor entonces quien tiene esa facultad? ¿O solo el Procurador General de la Nación? No el Contralor. Sí. Y de anular la elección por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción tiene la facultad de anular esa elección. En su experiencia y fuera de ella, evidentemente que han habido actos, como usted ha dicho, no voy a referirme a números, pero es obvio que en el desempeño de estas funciones
debe tener un criterio de tendencias, tendencialmente hablando. Cuando ha habido o se han dado estas destituciones de servidores elegidos por voto popular, porque aquí no estamos hablando en abstracto, no estamos hablando de quién se llevó un dinero, sino electos por voto popular, que eso debe tener necesariamente en el expediente una especial atención. Usted puede recordar o comentar a esta Corte si han habido impugnaciones, aparte del caso que nos ocupa, que hayan revisado, anulado o ratificado eso en algún nivel tendencial, es decir, ¿es usual, es común, no es común? Ahí se recurre normalmente la decisión de la Procuraduría se recurre al control contencioso para que decida anule, y acciones de tutela también se interponen contra esas decisiones. Le digo porque hablo desde la lectura externa. En mi poca información sobre el proceso interno de Colombia, solo parecería que han habido casos donde se ha impugnado este tipo de decisiones de dos personas. Uno, la diputada o asambleísta, no sé el cargo cómo era, Piedad Córdoba, y en este caso del senador Petro. ¿Ha habido solo esos Sí, dos ha casos? habido más. O sea, Ha habido más por parte de la jurisdicción contencioso de concejales, de diputados y de senadores y representantes, y además por parte de la Corte Constitucional en acción de tutela. y hablaremos en su momento con el Estado si podemos tener esa información de alguna manera para saber qué efectos tiene ese mecanismo de recurrencia a las instancias superiores. Eso era todo lo que quería preguntarle. Muy amable. Gracias al señor juez Pazmiño. Señor Maya, esta Corte ya no tiene más preguntas que hacerle. Le agradecemos mucho su comparecencia. Perdóneme, presidente. Discúlpeme. Solamente tenía una pregunta que se me quedaba en el tintero. Que sea muy concreta la respuesta, por favor. ¿Quién Muchas ejerce gracias. control al procurador? El procurador es penalmente investigado por el fiscal general de la Nación. ¿Y control político por el Congreso? Por parte el juzgamiento, ya lo expliqué, se hace del procurador. Cuando es ternado por la Corte, lo hace el Consejo de Estado. Si es ternado por el Consejo de Estado, lo hace la Corte. Y si es por el presidente, lo hace el Consejo de Estado. Muy amable. Ternado significa que viene en una terna. Sí, en una terna. Bueno, muchas gracias. Volvamos otra vez entonces al principio. Le agradecemos muchísimo su presencia, señor Maya, y todas las respuestas que ha dado a las preguntas que se han formulado en esta audiencia. Puede usted acompañarnos por el resto de la audiencia, si así lo desea. Vamos a suspender la audiencia hasta las 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias. De pie, la Corte se retira.